Gracias, presidenta. Cualquiera que hubiera escuchado la intervención de la senadora Moreira seguramente estaría pensando que el que nos metió en el tiza fue algún gobierno de los partidos tradicionales, porque la sucesión de imputaciones a lo que implica la situación del tiza ameritarían que jamás debería haberlo aprobado el partido que integra a la senadora Moreira. Pero, oh casualidad, sin pasar por el Plenario Nacional de Frente Amplio, sin pasar por discusión alguna, fue un gobierno del Frente Amplio el que metió al país en la negociación por el tratado que estamos discutiendo en el día de hoy. Así son las cosas, así es la realidad. Es más, creo que el gobierno actual se enteró después de haber asumido de que el país había ingresado por solicitud propia, no porque lo engancharon. Pidió para entrar. Y pidió para entrar en el gobierno anterior. Y yo diría, y fue una decisión acertada, correcta, valiosa, que paradójicamente es el propio partido de gobierno, el mismo que gobernaba antes, que ahora resuelve sacarlo de esa negociación a nuestro país. Se estaba participando en una mesa de negociaciones en la que participan buena parte de las economías más fuertes del mundo, no todas, pero sí una parte importante. Era un escenario privilegiado, resultado de una decisión acertada del gobierno de la época, del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Mujica, participar en un proceso de negociación sobre la liberalización de los servicios a escala planetaria, en donde además muy pocos países pequeños podían participar de ese ámbito. Y el Uruguay había logrado un asiento y había logrado sentarse allí, como se ha dicho varias veces en esta jornada y muchas veces antes, discutir el menú en vez de esperar a que te sirvan el plato. Y el nuevo gobierno, con buen criterio, había ratificado la estrategia asumida y mantuvo una posición favorable a la participación de esas negociaciones, cosa que era lógica y razonable. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la situación comercial de nuestro país? Para nuestro país, el acceso al mercado internacional es una prioridad de primer orden. Es absolutamente imprescindible. El incremento de nuestro acceso a mercados es un requisito indispensable para apostar a la inversión como elemento dinámico de la demanda externa. Somos una economía pequeña y, por lo tanto, la complementariedad entre las corrientes de inversión y de comercio se expresa con toda la fuerza. El acceso a mercados es una prioridad porque, además, actualmente tenemos una situación comprometida. Y yo creo que esto es lo que no se termina o por lo menos no es consensual. No digo que no se termine de entender, capaz que hay quienes lo entienden y no le parece dramático. La región sigue empeorando como mercado de destino. Eso no es un invento, es un dato de la realidad, porque tienen además un pésimo desempeño estructural el acuerdo de integración y además hay graves desequilibrios macroeconómicos de las economías mayores de la región, Brasil, Argentina. Y esto es incontrastable, es un dato de la realidad. En segundo lugar, estamos quedando fuera del sistema generalizado de preferencias comerciales, lo que implica perjuicios sectoriales crecientes para nuestro aparato productivo, no para cualquiera, para nuestro aparato productivo. En tercer lugar, estamos sufriendo una reducción de los precios internacionales de nuestra canasta exportadora, y ese es otro dato ilevantable, es una realidad. Y además tenemos un caudal de acuerdos comerciales tremendamente reducido, como resultado de una estrategia subordinada al Mercosur que nuestro país ha seguido. No digo que haya que irse, nosotros nunca sostuvimos, el Partido Independiente nunca sostuvo que hubiera que irse del Mercosur. Lo que sí no podemos es quedar subordinados a un acuerdo regional que tiene desempeños tan paupérrimos y tan acotados que se han convertido en una suerte de corsé o de camisa de fuerza. Estamos entonces sin una agenda seria de negociación comercial y el único elemento novedoso
con potencial de desarrollo futuro y afín al patrón de especialización más moderno que el país tiene, los servicios, lo acabamos de sacrificar en función de decisiones insólitas, de carácter que a mi modo de ver son pseudo-ideológicas. Yo creo en las ideologías, profeso una ideología, pienso que no hay política de gestión pura. Es más, la gestión pura tiene una ideología implícita, no existe acción sin valores, no existe acción sin principios. Pero justamente a veces los principios ideológicos que guían llevan a decisiones equivocadas. Y ese es el problema que tenemos acá. Esta decisión es una decisión grave y profundamente equivocada. Algunos dicen que fue un resultado de intercambio. Yo no voy a opinar sobre eso, porque no me quiero meter en la interna del partido de gobierno. Pero hubo declaraciones incluso de jerarcas del gobierno que dejaron entrever que la discusión presupuestal iba a ser un poquito más fácil. Iba a ser un poquito más fácil si esto se resolvía de tal o cual manera. No lo sé, no me importa, pero me parece que si hubiera sido así, también me parece lamentable. Yo lo que no comparto es que el gobierno resuelva renunciar a su capacidad de ejercicio gubernamental en favor de una decisión del aparato partidario, en un tema que tiene un serio valor para el futuro del país. Y contra los dos ministros, porque acá se ha hablado de uno solo, que es el que está aquí presente, pero los dos ministros principales de estos asuntos, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía y Finanzas, apoyaban la continuidad del país en las negociaciones por un eventual tratado del cual no está escrito ni una letra. Y por lo tanto, a veces uno siente que esta discusión que se dio en el seno del partido de gobierno y que terminó llevándonos al retiro fue un debate contra los molinos de viento, contra un invento que tiene que ver con alguna lógica ideológica, y es así desde mi punto de vista, desde una concepción ideológica que yo no comparto, que es muy afecta a concepciones dogmáticas, que tiene que construir un demonio porque hay que ver dónde está el enemigo en la confrontación con el capitalismo internacional. Y en su momento fue el imperialismo yanqui, en los 60 era el imperialismo yanqui. Y después, cuando salimos de la dictadura, se expresaba en el no al FMI, no pagar la deuda externa. Y después fue el Banco Mundial y el consenso de Washington. Y hace unos pocos años fue el TLC con Estados Unidos. Y ahora el demonio es el TISA. Yo les digo la verdad, esa es la secuencia que uno va encontrando, es el nuevo malo de la película, el TISA. Claro que toda esta retórica fuertemente anticapitalista convive con la aceptación de una política económica que ha promovido las inversiones extranjeras a cambio de importantísimas renuncias fiscales. Convive con la aceptación de los dictados de la OCDE, que determinaron que sumisa y velozmente, a toda velocidad, se aprobara el Tratado de Intercambio de Información Tributaria con Argentina y con tantos otros países. Convive con una relación casi carnal con el FMI, con todos los demás organismos internacionales con los cuales el gobierno uruguayo del Frente Amplio se lleva fantástico. Probablemente de los gobiernos que mejor se lleve con los organismos internacionales. Pero nada, todos esos pecados del gobierno progresista se purgan votando el retiro de las negociaciones del TISA. Así de sencillo, esa es la lógica. Uno que estuvo y que conoce más o menos la historia, esa es la historia. Me pide una interrupción el senador Pintado, con mucho gusto se la... Puede interrumpir, senador Pintado.